El lince que dejó la peor herencia a su hijo favorito. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a mí? Pues mientras que a los demás la vida les resulta tan fácil, tú tienes que batallar con algo que te hace las cosas injustamente difíciles. Puede ser algo de tu físico, de tu forma de ser, de la situación económica, relacionado a las personas que te rodean o de las que ya no están contigo. Si lo has sentido, entenderás muy bien lo que sentía Carmelo. Él era un joven lince a quien la vida y su padre le jugaron la peor de las traiciones. Una sucia jugarreta que nunca esperó, pues a pesar de haber tratado de ser el mejor hijo, como recompensa recibió el peor castigo. Mientras que sus hermanos habían recibido valiosos regalos por parte del padre, herencias que los ayudaron a explotar sus talentos y lograr el éxito en las áreas en las que cada uno se quería desarrollar, lo único que recibió el pobre de Carmelo fue, literalmente, un montón de tierra en el que tenía que trabajar para ganarse la vida. Es decir, mientras que sus hermanos habían recibido un gran impulso para alcanzar sus sueños, él recibió un duro golpe que lo hundió mientras solamente podía ver cómo sus ilusiones se perdían en la distancia. Pero empecemos desde el principio. El papá de Carmelo no era cualquier lince, muy por el contrario era un maestro, sabio, filósofo y consejero sumamente reconocido. Desde insectos hasta humanos lo buscaban para recibir sus consejos, los cuales eran tan buenos que a lo largo de su vida el viejo felino recolectó una gran cantidad de tesoros y artilugios de gran valor, algunos incluso mágicos, que eran la recompensa que con gusto le daban muchos de aquellos a los que ayudaba. Cuando el sabio estaba muy entrado en el invierno de su vida, presintió que su final estaba cerca y con gusto se dispuso a decir adiós a este mundo de forma serena, emprendiendo un viaje del cual sabía que no regresaría. Antes de irse habló con sus 3 hijos y les explicó la situación. Fue difícil, pero entendieron. A pesar de tener un gran número de tesoros, se limitó a dar solamente uno a cada una de sus crías, basándose en la simple y acertada lógica de que, si realmente merecían tener esos tesoros, serían capaces de conseguir los suyos propios, y si no eran capaces de conseguirlos, simplemente no los merecían. Sus hijos lo entendieron y con atención y entusiasmo esperaron a ver lo que cada uno heredaría. Empezó con el mayor, quien siempre había sobresalido por su gran fuerza y rapidez, por lo que le dejó su preciada planta de oro, cuyas hojas eran capaces de curar el cansancio de cualquiera que las comiese. Con esto sin duda alcanzaría sus sueños en el deporte. Siguió con el más pequeño, un lince creativo y sensible. A él le heredó la invaluable caracola arcoíris, capaz de producir los más bellos pigmentos y de cualquier color imaginable. La herencia perfecta para un artista en potencia como él. Al final dejó a Carmelo. Aunque a todos los amaba por igual, no era difícil darse cuenta de la afinidad que sentía por su hijo de en medio, pues era el que más se parecía a él, con el que más congeniaba y quien de hecho deseaba seguir los pasos de su sabio padre, pues también buscaba convertirse en un gran consejero. Todos se preguntaban qué le dejaría a su hijo predilecto, seguramente su tesoro más valioso o el artilugio más poderoso. Fue entonces cuando el sabio anciano le heredó un gran montón de barro, y lo único que le dijo fue que eso le ayudaría a ganarse la vida, siempre y cuando estuviese dispuesto a trabajar muy duro. Todos se quedaron mudos de la impresión y el desconcierto, pero nadie se atrevió a cuestionar la decisión del lince, especialmente en el último día que lo verían. Después de aquel momento, la vida de Carmelo cambió radicalmente. Lo inundó una tristeza mezclada con rabia que no podía entender ni controlar. ¿Por qué su padre le había hecho eso? Siempre había sido un hijo bueno y eso fue todo lo que obtuvo, ¿un puño de barro? Pensaba que hubiera sido mejor que no le dejara nada, pues esa pila de mugre solo le estorbaba, le hacía recordar lo poco que valía para su papá, mientras que veía la vida de sus hermanos facilitada en gran medida por sus herencias, pero no solo a ellos, el resto de tesoros del sabio se repartieron por todos lados, a gatos, pájaros, hombres, peces, a todo el que consideró que haría buen uso de los artefactos. Te puedes imaginar lo que Carmelo sentía al ver que su padre se preocupó y favoreció a todo mundo, a todos menos al hijo, que por mucho tiempo había sido considerado su favorito. Lo peor fue que lo condenó a ganarse la vida por medio de aquel montículo de tierra. ¿Cómo se suponía que haría tal cosa? Era absurdo. Sencillamente no pudo haber soñado con un peor destino. Al principio la rabia contenida le llevaba a desafiar la voluntad de su padre, ignorando el supuesto regalo como si no existiese, para intentar seguir su camino sin mirar atrás. Pero no pudo hacerlo. Por una parte, la culpa no se lo permitió, y por otra parte era imposible seguir su anhelo de ayudar a otros a encontrar paz, cuando en su interior había un tifón de emociones confusas.
Empezó a aparecer y sentir que el montón de barro lo había enterrado. Ya no sabía qué hacer. Aquello que la vida le dio pero él nunca pidió se había convertido en un lastre que no lo dejaba vivir. En una ocasión, mientras estaba tirado sobre la tierra, lamentando la desdicha que le había tocado vivir, sintió un leve cosquilleo debajo de él. Se levantó de un salto y cuando miró hacia donde estaba recostado, vio salir de entre la tierra a un escarabajo, mismo que se disculpó por haber incordiado al felino. Carmelo se conformó con afirmar que no había problema. Se dio media vuelta y se alejó con paso cansado y la cola caída. ¡Ey, ey, ey! A ti te pasa algo, no me engañas, exclamó el insecto. Al principio el lince quería pretender que no le sucedía nada, pero pesó más la insistencia del escarabajo, por lo que terminó contándole cómo la vida le había colocado la injusta carga que traía a cuestas. «Pues deshazte de este barro», respondió la diminuta criatura después de escuchar al carnívoro. «Como si fuera tan fácil. ¿Quién va a querer una cantidad tan obscena de porquería inservible?» «Oye, tranquilo. Para tu información, habemos quienes sí sabemos apreciar una buena tierra de calidad. Ponte a trabajar. Hay quienes la podrían usar para sembrar, otros para hacer artesanías, incluso para vivir en ella, yo qué sé. Lo importante es que, si te deshaces de ella, podrás seguir adelante sin ese obstáculo. En fin, solamente digo que si tanto te molesta, ponte a hacer algo al respecto en lugar de lamentarte». Carmelo reconoció mucha razón en aquellas palabras y en efecto, se puso a buscar la forma de deshacerse de aquel mal. Por un instante casi se desanimaba al pensar en lo difícil que sería trabajar en algo tan tedioso y alejado de su vocación. Pero ya no podía pasar más tiempo lamentándose sin hacer nada. Al principio fue lento, pocos se interesaban por aquel material, pero al ver lo barato que lo vendía el lince y la calidad, aquello poco a poco se transformó en un auténtico negocio. Al principio Carmelo vendía su tierra solo para liberarse de ella, pero después, cuando empezó a platicar con sus clientes, a conocer sus vidas, sus experiencias y aprender de todo eso, comenzó a desarrollar gusto por el trabajo. Cuando menos se lo esperó, ya estaba cumpliendo lo que su padre le había pedido. Se estaba ganando la vida por medio de su herencia. Una vez que aceptó su regalo, el tiempo empezó a pasar más rápido de lo que imaginaba. Cuando menos lo esperó, ya le quedaba muy poca tierra para vender. No le duraría más que un día aquella cantidad, así que se fue a dormir, por una parte satisfecho, pues había alcanzado su objetivo y ahora sí podría vivir su vida sin ataduras, pero a la vez triste, pues aquello que había visto como un lastre se había convertido en la única fuente de autorrealización que conocía, por lo menos desde la partida de su padre. Aquella noche soñó por primera vez al viejo y sabio lince. Tenía una gran sonrisa llena de orgullo por su hijo. Carmelo corrió hacia él, extrañándolo con todo el corazón y con muchas preguntas que necesitaba responder. Como era su costumbre, el sabio respondió con unas frases bastante cortas y sencillas. «A ti, hijo, te he dejado mi más grande tesoro. Sin embargo, hay tesoros que no se pueden simplemente dar en las garras. Pues...». Justo en aquel momento el ruido de unos osos que jugaban cerca del río lo despertó. Se sintió mal por no haber podido escuchar la frase de su padre. Sin embargo, se sacudió el malestar y se fue a lo que probablemente sería su último día en aquel inesperado negocio. El día transcurrió como de costumbre, por lo menos hasta que de entre la tierra se empezó a vislumbrar algo inusual. Cuando el lince se acercó a ver de qué se trataba, lo que desenterró fue un espejo de obsidiana. Pero el descubrimiento era más impresionante de lo que ya de por sí parecería a primera vista, debido a que ese espejo le había pertenecido a su padre. De hecho, era uno de sus tesoros más preciados, ya que aquel objeto otorgaba a su dueño la capacidad de ayudar a los demás a identificar el para qué de las cosas difíciles que vivían. Esa era la verdadera herencia que le había dejado su padre, sabiendo muy bien que ayudar a los demás era su sueño. Mientras Carmelo contemplaba su invaluable regalo, se percató de unas palabras muy pequeñas que había grabadas en el espejo de obsidiana, las cuales decían: «Hay tesoros que no se pueden simplemente dar en las manos, pues se deben desenterrar, ya que el proceso de extraerlos de las frías y oscuras entrañas de la tierra es lo que realmente los dota de valor». Por fin todo tuvo sentido. Para poder ser merecedor de aquel espejo, Carmelo antes debía ser capaz de entender que a veces parece que la vida nos pone castigos o retos injustos y crueles, pero en realidad son oportunidades que Dios se reserva para sus hijos preferidos,
pues son una oportunidad para descubrir las cosas más valiosas del ser, a través de las experiencias difíciles y el trabajo arduo, pues esas cosas solo se pueden obtener tras superar los más grandes obstáculos. Siempre van a haber cosas en nuestra vida que vemos como defectos, desgracias o injusticias. A todos nos pasan en diferente medida y en diferentes aspectos. La diferencia es que hay quienes se aferran a verlas de esa forma, tomándolas como una excusa para justificar su malestar, mientras que hay quienes deciden poner manos a la obra y no dejarse detener por aquellos obstáculos, encontrando en el proceso grandes tesoros que no hubiesen hallado de ninguna otra manera. Ahora escribe en los comentarios qué reflexión te deja esto a ti. Los leo todos, pero doy corazón a quienes comentan en las primeras horas de subido el video e incluso responderé personalmente a algunos de ellos. No olvides hacer clic en los videos que ves en pantalla para apoyar a que mi canal siga creciendo y siga escuchando estos relatos que hago con mucho cariño para ti, pues nunca debemos dejar de alimentar la mente, el alma y el corazón.